Comenzamos. Hace 8 días empezamos nueva serie, la serie de este mes. ¿Alguien se acuerda cómo se llama la serie de este mes? Quiten las piedras, ¿se acuerdan? Quiten las piedras. Y estuvimos viendo Isaías 57:14, donde el Señor hablaba a través del profeta Isaías y él decía, quiten las piedras para que mi pueblo pase y pueda volver del cautiverio. Quiten las piedras para que mi pueblo pase y puedan volver a la libertad. Es decir, que tenemos que eliminar esos obstáculos a veces que tenemos en el camino y permitir el avance hacia la libertad y hacia la restauración. Y vemos que hay obstáculos en el camino que nos generan dudas, que nos generan barreras, que nos generan actitudes que lo que hacen es retrasar nuestro caminar, estorbos, se vuelven estorbos en el camino. Veíamos también que tiene que ver con las emociones. A veces las emociones mal manejadas, mal gestionadas, en nuestra vida se nos pueden volver un obstáculo en el caminar, un obstáculo para alcanzar lo que Dios quiere que alcancemos. Por eso debemos aprender a gestionar las emociones y de eso se trata esta serie. Estamos viendo cómo gestionamos esas emociones en respuesta a lo que Dios quiere o espera. Él nos creó como seres emocionales. Él nos creó, somos un alma donde hay unas emociones, unos sentimientos, unos pensamientos y una voluntad, con un espíritu, que es lo que nos une a Él, lo que nos permite comunicarnos con Él en un cuerpo físico. Eso somos, alma, cuerpo y espíritu. Y nos creó emocionales. Entonces, ¿están mal las emociones? No. Las emociones son una respuesta a cómo nosotros valoramos las circunstancias o nuestra realidad y nuestros pensamientos, cómo percibimos la vida, cómo interpretamos las circunstancias, y esos pensamientos nos generan unas emociones. Y no todos respondemos de la misma manera, no todos reaccionamos de la misma manera. A veces hay emociones que se desbordan y entonces nos traen problemas. Y hace 8 días vimos el miedo. ¡Wow! Estuvo bien interesante el mensaje de hace 8 días. ¿Cómo derrotamos el miedo? ¿Cómo salimos de esas cárceles? Porque el miedo se vuelve un carcelero en nuestra vida. Y veíamos que Dios nos dio su Espíritu Santo y su palabra. Y conocerán la verdad, decía Jesús, y la verdad los hará libres. Si son mis discípulos verdaderamente y permanecen fieles en mi palabra, dice Jesús, entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Vimos cómo lograr vencer los miedos, que fue a través de la palabra y a través del Espíritu Santo. Esa palabra de Dios que es viva, que es eficaz, que es poderosa, que parece más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo del alma y separa el espíritu y discierne las intenciones del corazón. Qué profundidad, qué poderosa es la palabra. Y hoy continuamos. Hoy vamos a ver qué otra piedra vamos a quitar del camino. Nuestras emociones entonces son nuestra manera de valorar, ya lo dije, la realidad y pensarla. Es lo que nos genera diferentes reacciones. Y no solamente reacciones, sino acciones. Cuando tenemos miedo, por ejemplo, podemos eventualmente salir corriendo para huir de un peligro. Esa es una acción. Pero si la emoción está desbordada, esa acción se puede volver un problema. Y hoy quiero hablarles de otra emoción, una emoción que nos puede jugar una mala pasada cuando no la sabemos gestionar. Y es el enojo. ¿Alguien ha sentido ira durante esta semana? ¿O solo yo? ¿Alguno de ustedes ha tenido un mal momento esta semana que lo puso así como, no sé, colócame la primera imagen, por favor? ¿Así tal vez? Quiero decirles que así me veía yo cuando tenía pelo y me daba mucha ira, mucho enojo. Debe ser que me quedé calvo de tanto enojo. Ojo, el enojo puede dejar calvo a las personas. Les voy a hablar del enojo, de la ira. Y yo sé que constantemente estamos sujetos a situaciones que nos generan ira. Sin embargo, la palabra de Dios dice que podemos airarnos, podemos sentir la emoción, mas no enojarnos, porque allí estamos pecando. Eso quiere decir que la ira tiene un nivel, pero el enojo ya es una ira llevada a un nivel donde no deberíamos llegar.
Eso es lo que es el enojo. Por eso se nos permite sentir ira en algún momento dado, pero no llevarla o permanecer en el enojo. El enojo es una emoción muy delicada. El enojo es la respuesta emocional de nosotros ante la injusticia. Piénselo por unos segundos. Colócame otra imagen. Hay enojos que son visibles, pero hay enojos que están contenidos. Y cuando contenemos el enojo, seguramente podemos empezarnos a ver de esta manera, ¿cierto? Como una olla express. Sí, no decimos nada, pero estamos que nos reventamos. Pásame otra, ¿cierto? Y de pronto explotamos. ¿Alguien se identifica con esta imagen? No levante la mano. Solo haga el ejercicio. Pásame otra. ¿Qué tal las palabras cuando estamos desbordados de ira y de enojo? Qué delicadas pueden ser las palabras cuando estamos enojados hacia alguien. Las palabras pueden maltratar. Hay gente que se ve así cuando está enojada. ¿Y qué tal estos? Estos son los que se bajan a pelear en la calle. Se bajan de la moto y se bajan del carro y pues, ¿cómo? ¿Se han visto por ahí de pronto en noticias? Enojos desbordados. Y esto terminar mal, puede terminar en tragedia, puede terminar en la pérdida de una vida humana. ¿Tenemos otra? ¿No? Entonces dejémoslo ahí. Ok. El enojo es una reacción descontrolada de esa ira. El enojo nos puede meter en problemas y llevarnos a tener consecuencias delicadas y complicadas cuando no pensamos antes de llegar a ese furor que nos mete en problemas. Ya les dije que el enojo nace de una injusticia, algo que nos parece injusto. El enojo tiene su raíz en que sentimos un derecho, reclamamos un derecho que se nos está siendo vulnerado. ¿Por qué me hiciste esto? Porque alguien traspasó algún límite nuestro, entonces peleamos el derecho. ¿O por qué a mí no me permiten hacer esto si yo también puedo? Peleamos un derecho. La ira y el enojo pueden tener su fundamento allí cuando reclamamos un derecho. Cuando vamos conduciendo y vamos a salir a una vía y llega otro carro y nos cierra. Nos enojamos. ¿Por qué? Porque yo llevo la vía y el otro no me respeta. ¿Se dan cuenta? Peleamos un derecho. Yo tengo el derecho de la vía, pero otro viene y se me atraviesa. Pero ¿qué pasa cuando esa ira se descontrola? De hecho, ¿hay algún abogado aquí? No. De hecho, en el derecho hay algo que se llama ira e intenso dolor. Y cuando suceden situaciones muy complicadas, ¿sí? Los jueces lo que analizan es eso, porque una persona cuando está llena de ira e intenso dolor, alguien le ha causado algún daño profundo, un dolor muy profundo, puede reaccionar de una ira y de un enojo tan desbordado que después no se acuerdan lo que hicieron. Pueden hasta quitarle la vida a una persona y después o provocar un accidente. Y después cuando vuelven en sí, dicen, pero ¿qué pasó? ¿Yo en qué momento causé esto? Es como un punto ciego mental. El enojo desbordado nos puede llevar a enceguecernos y después tener consecuencias complicadas. Ira, intenso dolor se llama eso. Pero ¿qué pasa con las injusticias? Pues es que vivimos injusticias todo el tiempo. De hecho, la vida es injusta. Todos los días, algo que nos parece injusto. Y entonces vemos esas noticias y decimos, pero ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo nos parece injusto? La vida es injusta. A veces queremos hacerle el bien a las personas y nos responden mal, nos pagan mal. Y decimos, pero ¿por qué? Si yo lo que quería era bendecirla, quería ayudarla, quise darle la mano y me respondió mal. La vida es injusta, pero Dios no. La vida es injusta, sí, pero Dios no es injusto. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a Santiago. Santiago 1:20. Santiago 1:20 dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Qué interesante versículo este. Santiago nos habla con mucha claridad. Dice, voy a leerles Nueva Traducción Viviente. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. En un principio, en el origen, en el Génesis, nosotros fuimos hechos justos por Dios y delante de Dios. Pero cuando el hombre entra
en el pecado y se desliga de esa relación que tenía con Dios directamente. O sea, el hombre cae, es lo que conocemos como el pecado original o la caída del hombre. Viene esa separación y el pecado distorsionó en el ser humano el sentido de la justicia. Es decir, que nosotros en un comienzo podíamos vivir en la justicia de Dios, pero cuando nos separamos de Él, la raza humana se separa de Él por culpa de la desobediencia, del pecado, entonces entró la distorsión a nuestra percepción de justicia. Y se lo voy a explicar muy fácil. ¿Se acuerdan la historia de Caín y Abel? Dos hermanos. Se supone que hermanos, hijos de los mismos papás, y se supone que entre hermanos debemos amarnos. ¿Y qué pasó con ellos? Aquí ya la justicia se había distorsionado. Entonces van los dos hermanos delante del Señor y cada uno presenta una ofrenda. Pero el Señor solamente se agradó en una de las ofrendas, la que llevó a Abel. Y el Señor no le gustó la ofrenda de Caín. Y entonces Caín, ¿qué le dio a Caín en ese momento? Envidia, celos, rabia, ira. ¿Y qué pasó con la ira? Colócame el primer, gracias, déjamelo ahí. Se fue descontrolando, empezó a subir, porque la ira funciona así, ¿no? La ira va subiendo de temperatura. ¿Y por qué? Y yo me imagino a Caín así. ¿Y por qué mi hermano sí y yo no? ¿Y por qué Dios me rechazó mi ofrenda y mi hermano no? Estaba peleando su derecho, ¿se dan cuenta? Y entonces comienza a subir el furor, y cuando entra Caín en ese punto ciego, a donde nos puede llevar un enojo desbordado, una emoción descontrolada como la ira, ¿qué hizo? Mató a su propio hermano. Le quitó la vida a Abel. Me parece tremendo eso. ¿Qué quiere decir? Que Caín tomó la justicia por su propia mano. ¿Cuántos quisiéramos tomar a veces la justicia por nuestra propia mano? Y decir, déjenme a mí, yo les resuelvo ese problema. Déjenme los 5 minuticos. Déjenme en un cuarto solo con él. 5 minutos y yo le resuelvo el tema y fin de terminado, porque es nuestra justicia distorsionada. Ojo con eso. Esto que hizo Caín es el primer asesinato registrado en la Biblia. Y fue un asesinato producto del enojo y fue un asesinato de un hermano contra su propia sangre. Miren hasta dónde nos puede llevar el enojo. ¿Pero qué fue lo que hizo Caín? Pues tomar la justicia por mano propia. Y eso sí que lo estamos viendo en este tiempo. Leamos un poquito más de Santiago. Entonces dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué fue lo que pasó ahí con Caín? Caín no dejó no permitió que se hiciera la justicia de Dios, sino él hizo justicia peleando un derecho que él creyó tener y que no tenía delante de Dios. Santiago dice, el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra de Dios, la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Amados hermanos, estoy leyendo el verso 19. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Miren la recomendación de Santiago. Ustedes tienen que ser rápidos para escuchar. ¿Cuántos aquí somos prestos a escuchar? Lentos para hablar y lentos para enojarse. A veces no escuchamos. Cuando estamos en un conflicto, no escuchamos. Somos muy lentos, somos muy rápidos para hablar y muy rápidos para enojarnos. Hacemos lo contrario. Por eso es que Santiago dice, bien, sean cuidadosos con esas reacciones, con esas actitudes. Y reciban y acepten con humildad la palabra de Dios. A veces, algo que nos produce enojo con Dios. ¿Alguno aquí ha sentido enojo con Dios? Sí, porque a veces cuando leemos la palabra decimos, ay, esta promesa tan hermosa, yo la quiero para mí, y la escribimos y le ponemos ahí dibujitos y cositas. Las mujeres le ponen stickers y florecitas y rositas y Pero hay palabras que son confrontantes. Hay palabras que las leemos y no nos gusta. Pero Dios, ¿por qué de esa manera? ¿Por qué así? No. Y le decimos al Señor, no me parece. Y nos airamos con el Señor y nos enojamos con el Señor.
Por eso dejé de orar, porque es que el Señor, no me gusta lo que el Señor me dice en su palabra. Por eso Santiago decía, acepten con humildad la palabra de Dios que ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar el alma. Y no solo la escuchen, sino pónganla en práctica, porque si no ustedes se engañan a sí mismos. Porque si escuchas la palabra pero no la obedeces, será como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo y luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. ¿Qué les quiero decir con esto? O mejor, Santiago, ¿qué quiere decir con esto? Él dice, mire, en vez de dejarse desbordar en enojo, acepte lo que la palabra de Dios dice y obézcala. O sea, sea humilde. En vez de enojarse y volverse loco y acabar hasta con todo, sea humilde. Ofrezca una disculpa. Tenga actitud humilde. Mire qué dice la palabra frente a esto. Entonces, el enojo es la incapacidad de nosotros para gobernar la emoción. No, es que, pastor, yo lo intento, pero es que donde este tipo me vuelva a hacer lo que siempre me hace, mire, yo no respondo. Ya tú sabes lo que va a pasar. Ya tú sabes que te vas a desbordar en enojo. ¿Sí ves? Hay una incapacidad para gobernar esa emoción. Por eso tenemos que ser atentos y no llegar hasta ese punto donde ya no tenemos control. ¿Sí? Gobierno de nosotros. Hace 8 días veíamos que el Señor no nos dio un espíritu de cobardía, hablando del miedo, pero aplica. Dice que Él nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. O sea que si tú y yo tenemos al Espíritu Santo, podemos gobernar esa ira y no dejar que se convierta en enojo y que termine en una mala consecuencia. Tenemos al Espíritu Santo. Queremos ser justos en nuestra propia justicia como Caín, pero nosotros no podemos hacer justicia, o al menos no podemos hacer justicia como la hace Dios, porque solamente a Él le corresponde la justicia perfecta. Imaginemos a alguien que es abusado. Hay temas difíciles. Y meten a la cárcel al abusador. ¿Ustedes creen que eso es justicia? ¿Qué piensan? Sí, dicen por acá. Imaginemos que alguien es abusado y meten a la cárcel al abusador. ¿Ustedes creen que eso es justicia? ¿Sí o no, al fin? Muy bien, es interesante. No es justicia. Es prevención para evitar que ese abusador vuelva a reincidir o lo siga haciendo. ¿Se dan cuenta? Lo que están haciendo es neutralizar a ese abusador para que no continúe abusando a otras personas. Pero ahí no hay una justa justicia. Porque cuando alguien te daña, cuando alguien te hiere, cuando alguien daña o hiere a otra persona con una herida o un daño así de profundo, no puede recompensarle porque el daño ya está hecho. Después del abuso, ¿cómo devolvemos el tiempo? Y póngalo en el contexto que usted quiera. Simplemente estoy dando un ejemplo. El daño está hecho. Entonces, por eso a veces, cuando pasan situaciones difíciles, yo escucho a la gente decir, no acepto esa condena. ¿Cómo le van a dar 10 años a ese tipo que hizo esto y esto y esto? Denle cadena perpetua. Pena de muerte debería existir. ¿Se dan cuenta? Ese es nuestro sentido de justicia. Pero eso no repara el hecho de que a una persona que cruce un límite así de esa manera, la lleven presa o la condenen, no va a quitar el dolor que produjo en el corazón de la persona a la que le hizo daño. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros queremos tomar venganza cuando somos sometidos a esas situaciones tan críticas, a esas presiones. Y queremos, la venganza nuestra es como devolverles con la misma moneda, ¿cierto? ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento se llamaba la ley del talión o por ojo, diente por diente? Ah, este me hizo esto, yo le voy a hacer lo mismo y se lo voy a hacer 3 veces peor. Porque lo que hay en nosotros, en nuestra naturaleza caída, es deseo de venganza, no de justicia. Lo que pasa es que lo confundimos. Creemos que la venganza hace justicia. Esa es la justicia del hombre. Pero acuérdense que la ira y el enojo del hombre no permiten obrar la justicia de Dios. Santiago 1:20, no lo olvide. Hace muchos años fui a trabajar a La Guajira. Y cuando llegué allá, eran épocas difíciles también, como las que estamos viviendo hoy como país.
Y las personas de ahí me empezaron a advertir, tenga cuidado aquí con esto, cuidado con esto, cuidado con tal. Y en esas historias me contaron la historia de dos familias que eran las familias tradicionales de La Guajira en alguna época. Recordé los apellidos preparando el tema, los Cárdenas y los Valdeblanca, las dos familias más poderosas de La Guajira, una historia de hace mucho tiempo. ¿Y qué pasó? Que los jovencitos de 18 años, me imagino, 15 años, tal vez, no sé, el jovencito de una de las familias se enamoró de la jovencita de la otra familia. Y entonces algo sucedió ahí en ese noviazgo. Parece ser que hubo una deshonra, lo que la familia de la niña lo tomó como una gran deshonra de parte de lo que hizo el muchacho. Y entonces los hermanos fueron y lo buscaron. Y hicieron justicia por su propia mano. Y entonces, ¿qué pasó? Comenzó una guerra, porque la otra familia respondió de la misma manera. Y entonces esta familia otra vez fue y los atacó a los otros y empezaron a destruirse entre ellos mismos. La familia de acá mandaba a matar a uno de allá o iba y lo mataba y el de acá volvía y me mandaba entonces en venganza, al punto que prácticamente se acabaron esas dos familias. ¿Se dan cuenta hasta dónde puede llevar nuestro sentido de justicia, que más bien es una venganza que empeora las cosas? Les simplemente estoy recordando esta historia. Se destruyeron hasta que en algún momento dos de las nuevas generaciones seguramente se sentaron y dijeron, paremos, no nos podemos seguir matando. Hicieron una tregua, seguramente un acuerdo de paz, pero eso no les resolvió todo el dolor que vivieron. ¿Se dan cuenta lo que pueden producir las emociones? Y ojo a esto, porque tú puedes estar pensando, no, yo nunca sería capaz de hacer eso. Quiero decirte que cualquier ser humano está en capacidad de hacer esto. Está en el corazón del hombre caído, del hombre sin Dios. O sea, en un momento de ira, intenso dolor, podemos reaccionar de esa manera. Por eso en Romanos 12:19 dice el Señor, mía es la venganza, dice él. El Señor dice, mía es la venganza. Miren lo que dice Pablo acá. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza. Dice el Señor, mía es la venganza. Yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer eso amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza. Más bien, venzan el mal haciendo el bien. Wow. Quiero decirles algo. Este es el reino del cielo. Este es el reino de Dios. ¿Se dan cuenta? La justicia de Dios es muy diferente. La venganza de Dios viene del griego, que significa, de una palabra en griego, en su origen, que significa retribución y justicia. Es decir, que Dios dice, no, déjenmelo a mí. Y allí Dios toma el lugar de juez. Dios dice, es la venganza, mía es la justicia. Déjamelo en mis manos. Porque si lo haces tú, tu justicia no va a dejar obrar la mía. O sea, o haces justicia tú, mal hecha, o me dejas a mí, que yo sí soy el juez justo. Entonces, cuando tomamos la justicia por nuestra propia mano, quiere decir que estamos tomando el lugar de Dios. ¡Qué delicado! Hay otra historia, dos personajes en la Biblia, Saúl y David. Acuérdense, Saúl era el rey. Entró en envidia con David por celos y lo quiso matar después de ser su consentido y el mejor amigo de su hijo, al punto que le lanzaba lanzas, así queriéndolo matar, y David huyendo de él. ¿Cómo estaba actuando Saúl? Con un enojo desbordado, en punto ciego, y David huyendo, y en una oportunidad dice que David y lo encontró en una situación de absoluta vulnerabilidad. Estaba Saúl así por allá detrás de unas maticas. Esto es en serio. Lea la historia. Y David, yo me imagino que lo vio y dijo, uy, qué papayazo el que tengo aquí. ¿Cierto? Y entonces David no fue capaz de matarlo, no porque no pudiera. Ojo a esto. Y le cortó un pedacito, una puntica del manto, para después decir, mira, yo pude haberte matado y no lo hice. ¿Cuántos obraríamos así? Escondiéndonos porque alguien nos va a matar, y cuando vemos a nuestro enemigo ahí, ¿qué hacemos? ¿Tomamos la justicia por nuestra propia mano? David no hizo eso. David dijo, no, yo no voy a tocar al ungido. Yo no voy a copiar. Miren lo que hizo
a David grande. Dijo, no voy a copiar los métodos de Saúl. O sea, si Saúl obra de esa manera, y David también pudo haber sacado la espada y cortarle la cabeza y matarlo, y no lo hizo. Por eso fue que David fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Él permitió que Dios hiciera justicia, no él. ¿Y quién terminó siendo el rey? David. Ahí lo tienen. ¿Y entonces qué hago, pastor? Suficiente ilustración. ¿Qué hago, pastor? Dígame, porque ya me estoy como enojando. Ya me estoy enojando aquí, ya me está dando calor, ya me está cogiendo el sueño. Dígame qué hago. Ya entendí la ira, ya entendí el enojo, ya entendí que tengo que dejar que Dios haga justicia y no tomarme la justicia por mi propia mano. Pero entonces, ¿qué hago? Y lo primero es esto, 3 puntos. Vamos a ir a Efesios 4:26. Ahí lo encuentras. Efesios 4:26. Efesios 4:26. Además, dice Pablo, no pequen al dejar que el enojo los controle. Lo primero es reconocer el enojo como un pecado. ¡Wow! No es que yo tengo la razón. Sí, pero el enojo es un pecado. Y si es un pecado, te aleja de Dios. Y va a traer consecuencias, seguramente en tus acciones. No dejen que el enojo los controle. No pequen. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. ¿Cómo la ven? El enojo es el que da lugar al diablo. Por eso es que las tragedias suceden cuando ya estamos en el furor del enojo. Cuando una persona está en el furor del enojo. ¿Por qué? Porque el enojo le da lugar al diablo. ¿Y el diablo viene a qué? A robar, a matar y a destruir. Por eso muchos enojos terminan en muertes. En la falta de gobierno de mi enojo, en el no tener yo gobierno sobre esa emoción desbordada que estoy sintiendo, le estoy dando derecho legal al diablo para que él opere. Aquí quiero pedirte algo, que hagas un ejercicio de conciencia. Cada vez que empieces a llegar a ese punto de enojo, recuerda, si cruzo la línea, le voy a estar dando derecho legal al diablo para que entre y me meta en problemas, porque el enojo siempre termina mal. El enojo rompe relaciones. El enojo siempre va a tener una mala consecuencia. Dañamos nuestras relaciones, las rompemos y después vamos a enmendarlas y es muy difícil porque el daño ya se hizo. Continuemos. Vamos al verso 30. Dice Pablo, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes lo digan. Quiero decirles algo. Ustedes, cuando se enojan, ¿qué palabras son las que salen de su boca? Piense en 3. Las más feas, que usted se avergüence de usted mismo, porque esas palabras que salen de su boca están en su corazón. Si están en su corazón, es porque hay un problemita ahí. Entonces tenemos que ser conscientes. Dice Pablo, verso 30, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Miren, cuando somos de boca suelta y nos acostumbramos a pelear con nuestra pareja, con nuestro cónyuge, con el que sea, a tratarnos mal de boca, estamos contristando, es decir, entristeciendo al Espíritu Santo. Esa es una de las cosas que más contrista al Espíritu Santo. No lo entristezcan, es un mal hábito. Por eso hay personas que dicen, pero pastor, yo no me puedo conectar en la oración. Pastor, es que yo no me puedo conectar en la alabanza. Es que yo no siento lo que ustedes sienten. Es que esto, te puedo asegurar que tienes entristecido al Espíritu Santo que habita en ti. Pregúntate por qué. Porque puede ser por ese enojo. Puede ser esa rabia contenida lo que te tiene así. Verso 31. Líbrense de toda amargura, dice Pablo. Furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Líbrense, dice Pablo. ¿Qué quiere decir líbrense? Que es un acto voluntario, es una decisión. Hoy te digo, líbrate del enojo. Pero no solo el enojo, dice líbrate de la amargura, líbrate de la furia, líbrate del enojo, líbrate de las palabras ásperas, líbrate de las calumnias y de toda clase de mala conducta. Pregunta, ¿de qué te tienes que librar? No me contestes.
Escríbelo, porque Dios hoy nos está hablando. Dice Pablo, y aquí llegamos al centro del asunto. No se me vayan a dormir, no se me vayan a desconectar. Por el contrario, dice Pablo, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros. Colócamela, por favor. Gracias. Perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. ¿Cuál es el antídoto para el enojo? El perdón. Llegamos al punto. Perdónense. ¿Qué es perdonar? Iglesia, les voy a dar una definición. Espero que se la aprendan. Perdonar es renunciar voluntariamente a mi derecho de hacer justicia. ¿Se la repito? Perdonar es renunciar voluntariamente a mi derecho de hacer justicia. Eso es perdonar. Esta persona me traicionó. Quiero venganza, pero ya sé que no me puedo dejar gobernar del dolor que tengo que me convirtió en enojo. Entonces mejor renuncio a mi derecho porque estoy en mi derecho, porque me robó esa plata y yo se la presté y eran los ahorros de toda mi vida y ese sinvergüenza o esa sinvergüenza me mintió y me robó todo y se lo llevó a desgastar. Es que eso es lo que yo tengo el derecho de pelear, lo que tanto me costó o no, ¿cierto? Pero mire lo que está saliendo de mí. Y el enojo no deja obrar la justicia de Dios. Entonces, perdonar es renunciar voluntariamente al derecho de hacer justicia. En tu vida, en mi vida, el enojo y la ira mal manejados son obstáculos para que nosotros podamos alcanzar y avanzar en la vida con lo que Dios tiene para nosotros. La ira es una emoción que conduce más al pecado que a la santidad. Y nosotros estamos llamados a la santidad. La santidad, que es parecernos más a Jesús. La santidad es aprender a confiar en Dios. La santidad es como lo hizo David. Yo no voy a responder de la misma manera. No me importa, así me digan que soy un bobo. No, no soy un bobo. Dios está conmigo y yo pongo mi confianza en Él. Y le entrego la justicia a Él. ¿Quién es el bobo entonces? ¿Se dan cuenta? Ese es el reino de Dios. Perdonar es aprender a resolver todo acto de injusticia, apartando mi deseo de venganza y confiando en el único juez justo. Aprender a resolver. Eso es perdonar. Aprender a resolver mi deseo de venganza, confiando en Dios, en que Dios sí lo va a saber manejar bien y yo no voy a acarrearme consecuencias ni sobre mi vida, ni sobre mi familia, ni sobre los que estén conmigo. Perdonar es abrir un camino a los terrenos de la gracia, donde mi dolor será apaciguado por el amor de Jesús. Qué importante esto. Entonces, ¿qué hago con el dolor? ¿Qué hago con el agravio? Solo Jesús te sana. Entrégale la justicia a Dios y deja que Él mismo, que el amor perfecto de Jesús vaya sanando tu corazón. Quiero decirte, cuando entregas ese deseo de venganza, esa ira, el corazón empieza a sanar. Jesús se encarga de sanar tu dolor cuando le entregas a Él tu situación, porque esa es la gracia que nos ha abrazado en Él. Perdonar es recordar que yo también me he equivocado. Perdonar es recordar que yo también fallo y que necesito el perdón de otros. Mire lo que dice Mateo 6:14. Dice Jesús que si nosotros no perdonamos, tampoco recibiremos perdón. Que si nosotros no perdonamos al que nos falló, al que nos agravió, no recibiremos perdón de parte de Dios. Qué dura palabra. Pero es una forma para que aprendamos a confiar en Él. Perdonar me hace parecerme más a Cristo. Quiero que recuerden esa imagen de Jesús en la cruz, enfrentando la mayor injusticia que un ser humano podría enfrentar en esta tierra. ¿Y cuáles fueron las palabras de Jesús? Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. ¿Qué hizo Jesús allí? Jesús hubiera podido tomarse la justicia por su mano. Dice la Biblia que hubieran podido venir con una sola orden de Él. Hubieran venido legiones de ángeles y hubieran acabado con todos sus enemigos. ¡Wow! Yo digo, uy, cómo me hubiera gustado ver eso, ese desenlace, ¿cierto? Pero Jesús dijo, no, yo le entrego la justicia a mi Padre. ¿Se dan cuenta? Ese Jesús nos dejó
el mejor recordatorio en esa cruz, y es que Él perdonó a los que no debía perdonar, pero ese es el reino. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Jesús también me perdonó a mí y te perdona. Ese es el perdón que nosotros recibimos. Y quiero cerrar con esto. Me disculpan porque no tengo reloj y estoy perdido en el tiempo. No sé cuánto tiempo llevo de mensaje. Yo me encarreto predicando y se me va el tiempo. El Salmo 37, 8 dice: ya no estés más enojado, ya no sigas enojado. Así se llama el mensaje de hoy. Esa es la palabra que tengo para ti hoy. Ya no sigas enojado. Deja a un lado tu ira, dice el salmista. No pierdas los estribos, porque eso únicamente causa daño. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, porque los perversos serán destruidos. ¿Tienes un deseo de venganza en tu corazón? ¿Tienes una ira, un enojo por el daño que alguien te hizo? Hoy yo te digo, ya no sigas enojado. Deja a un lado tu ira y deja que Dios se encargue de eso. Si este mensaje te habló, suscríbete a nuestro canal de La Puerta In-House en YouTube. De esta forma nos ayudas para que más personas puedan escuchar un mensaje de vida y esperanza.